En esta oportunidad les voy a dar una pequeña introducción acerca del tema que vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, en América del Sur la toma de territorio siempre fue un tema muy polémico, especialmente a partir de 1984, año en el cual terminó el virreinato en el Perú. Pero ¿qué pasa? Cuando termina esta etapa, el antes conocido como el Gran Orgullo de la conquista española fue dividido en los ahora conocidos países latinoamericanos, en los cuales son Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Panamá. Sin embargo, el aprovechamiento de aumentar el valor territorial de cada país originó muchos conflictos bélicos. Estos vieron a participar dentro de los principales fundamentos del arte de la guerra, que vienen a ser tanto la táctica, la estrategia, el ataque y la defensa. Verbigracia de ello, se dio a cabo el conflicto por el territorio de Leticia entre Perú y Colombia entre los años 1932 y 1933. El estudio está enmarcado en un periodo histórico ceñido por la dictadura en América Latina, en donde el proceso de nacionalismo condujo a la pretensión de Perú de hacerse con el territorio cedido a Colombia desde 1922, significando eso también una invasión territorial a Colombia, el cual también implicaba como una ruptura del Tratado Brianqueló, el cual significaba o tenía en mente en el tratado a la guerra como una forma política nacionalista desde 1928. En consecuencia, el ataque perpetrado con la intención de expulsar a las autoridades colombianas del anterior territorio peruano fue sancionado por la organización internacional, ya que las movilizaciones y ataques armados fueron de gran extremo, ya que llamó la atención regional. Es un agrado para mí estar el día de hoy frente a ustedes. Mi nombre es Almendra Isabel Linares Rodríguez y el día de hoy les voy a exponer el punto número 1 de mi monografía, que es la situación fronteriza. Bien, para comprender la situación fronteriza, en este caso el conflicto bélico que se dio entre Perú y Colombia por falta de delimitación de sus fronteras en la región amazónica, es importante conocer el periodo comprendido en 1821 con el establecimiento de la República Peruana, seguido con la guerra con la Gran Colombia en 1828 a 1829 y finalizando con la guerra colombo-peruana 1932 a 1933. Bien, el primer conflicto con Colombia, en este caso con la Gran Colombia, como ya les digo, se remonta a los años de 1828 por intermedio del mismo libertador Simón Bolívar, afirmando que nuestro país, o sea Perú, había promovido en Bolivia una rebelión contra las fuerzas colombianas y en Sucre. Además que se exigía el pago de 7.595.747 pesos, esto como deuda de la guerra de la emancipación. Bien, entre ambos países existían cuestiones limítrofes. Por su parte, la Gran Colombia exigía departamentos como Jaén, Maynas, Tumbes, obviamente todos estos pertenecientes al Perú. Y por el lado de Perú, él exigía el departamento de Guayaquil, ya que se consideraba injustamente arrebatado por Bolívar en 1822. Bien, entonces el presidente Lamar movilizó las tropas, el ejército, la marina contra la Gran Colombia, desarrollándose ya de esa manera el conflicto. La guerra con la Gran Colombia termina con la firma del armisticio de Piura y el tratado de paz firmado en Guayaquil el 21 de septiembre de 1829, denominado la Real Guardia. Cabe resaltar que este tratado solamente era de paz y amistad, más no de límites. Bien, todas estas negociaciones pues se vieron abajo cuando la Gran Colombia se disolvió en 1830. Dentro de ese tiempo y a fines del siglo XIX no hubo pues nada, ningún acuerdo, ningún avance respecto a las fronteras de Perú y Colombia. Durante estos tiempos se vieron diferentes situaciones con diferentes países
países, el motivo seguía siendo el mismo, por territorios, situaciones limítrofes entre los países vecinos. Pero con Colombia se llega a establecer límites, dando fruto esto el 24 de marzo de 1922, cuando el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Alberto Salomón, y el ministro de Colombia, Fabio Lozano, firman el Tratado de Salomón-Lozano. Bien, entonces, donde se estipulaba en este tratado que el Perú perdía territorios por el río Caquetá y Putumayo, formando de esta manera el trapecio de Leticia. El Perú perdía 122.912 kilómetros cuadrados. Bien, pero a cambio de esto, el Perú supuestamente recibió el triángulo de sucumbios, pero esto nunca se llegó a dar, ya que el gobierno ecuatoriano declaró que no reconocería dicho validez del tratado. Ahora, para la aprobación de dicho tratado, se hizo esperar mucho en el Perú, ya que el país atravesaba diferentes motivos internos, pero llegó a dar fruto el 20 de diciembre de 1927 con la aprobación del tratado. Ya para 1928 se establecen 14 hitos demarcadores, en donde ya para ponerle una vez para establecer la frontera con Colombia. Dicho trabajo termina en 1930. La entrega del trapecio amazónico y el puerto de Leticia se dio el 17 de agosto de 1930 y estuvo a cargo del prefecto del departamento de Loreto, quien entregó el trapecio amazónico al coronel colombiano Luis Acevedo en el puerto de Leticia. Gracias. Con el punto número 2 de mi monografía, la toma de Leticia, conflicto o guerra. Lo que se inició en Leticia se trató de una guerra protagonizada por Perú en Colombia, puesto que en la situación en la que nos encontrábamos traía consigo el uso de violencia entre estas dos naciones al no poder encontrar una solución apacible ante sus diferencias. Los orígenes se remontan al gobierno del presidente Leguía, el cual se había firmado a espaldas de la opinión pública un tratado limítrofe que resolvía los asuntos fronterizos pendientes con el país de Colombia, conocido como Tratado de Salomón-Lozano. Cuando este tratado ya era de dominio público, provocó entre los pobladores de Loreto un total rechazo. El 1 de septiembre de 1932 comienza la Guerra Colombo-Peruana, también llamada Conflicto de Leticia. Las acciones se llevaron a cabo en la cuenca del río Putumayo. El conflicto estalló ante la invasión a Leticia por parte de un grupo de ciudadanos peruanos, quienes reclamaban la ciudad perteneciente a Perú. En un primer momento, los gobiernos peruanos y colombianos quedaron sorprendidos por lo ocurrido. En Lima se carecía de información respecto a este tema. Sin embargo, la opinión pública de Perú presionó al presidente para que diera apoyo a los asaltantes de Leticia. Esto puso en aprietos al gobierno peruano, ya que por un lado estaba a apoyar la actitud de las autoridades loretanas. Esto a la vez significaba desconocer los tratados efectuados al asumir su gobierno. Pero en caso se hubiese hecho lo contrario, le hubiese significado grandes movilizaciones en su contra y probablemente hubiera desencadenado una guerra civil. Analizando la complicada situación, al gobierno no le quedó de otra alternativa que respaldar a los insurrectos. Mientras se iba desarrollando este enfrentamiento, se dieron numerosas batallas. Tarapacá habría sido el primer objetivo de la Armada colombiana. Y una de las batallas más importantes tuvo lugar el 26 de marzo, cuando los colombianos atacaron la guarnición peruana en Huepi. La toma de esta guarnición y del territorio cercano fue fundamental para el desarrollo del conflicto. Pero uno de los hechos que cambiaría por completo el futuro de los acontecimientos habría de producirse el domingo 30 de abril, con el asesinato a quemarropa del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro por parte de un militante aprista. Ante dicha situación, el cargo fue asumido por el general Óscar Benavides, quien mantenía muy buenas relaciones con el presidente colombiano, Alfonso López Pumarejo. Ambos mandatarios se reunieron en varias y frecuentes conferencias,
dando resultados de dichas conferencias el arreglo pacífico del conflicto a través de un acuerdo y la suspensión inmediata de las hostilidades. En virtud de ello, ambos países firmaron el 25 de mayo de 1933 el armisticio de la Liga de las Naciones en un documento conocido como el Convenio de Ginebra. Por medio de este convenio se acordó que Leticia sería entregada a una comisión de la Liga de las Naciones, que a nombre de Colombia se haría cargo de la administración de dicho territorio. Esta comisión designaría fuerzas militares para mantener el orden en dicho territorio en cuestión. En cuanto a Huepi y otras guarniciones que ocupaban los colombianos en la ribera del Putumayo, serían devueltos al Perú, al mismo tiempo que las fuerzas peruanas se evacuaban de Leticia. Ambos países, Colombia y Perú, se reunieron luego en Río de Janeiro, donde se firmó el Protocolo de Río de Janeiro en 1934 para pactar la paz y quedó ratificado el Tratado Salomón-Lozano de 1922. Gracias. En esta oportunidad, seré su expositor. Mi nombre es Elvis Arón Mora Caballero y les expondré el capítulo número 2 de mi monografía, titulada Relaciones entre Perú y Colombia antes y después de la guerra. Para ello abordaré el primer punto, relaciones antes de la guerra. En esta haremos mención al territorio de Leticia, ubicado en el llamado trapecio amazónico, un punto muy comercial en aquel entonces, por la variedad de recursos que se encontraban ahí. Pero el principal y el más importante es el caucho, el cual se encontraba en su apogeo en aquella época. Apogeo ahora conocido como el boom del caucho. Para la explotación de este producto se creó la Peruvian Amazon Company, la cual tuvo variedad de denuncias por explotación hacia los indios y tuvo que librarse de estos gracias a la calidad de su representante legal. Tuvo especial favoritismo durante el gobierno de Augusto B. Leguía. Sin embargo, igual tuvo que enfrentarse al gobierno colombiano por las diversas denuncias recibidas. Asimismo, la nación de Colombia tenía poco interés en la Amazonía, lo cual le permitió al Perú el aprovechamiento de esta zona y la explotación de este recurso. Sin embargo, esto se acabó al iniciar el conflicto armado entre ambas naciones. Antes de que estallara esta guerra, en el año 1932, estos dos países mantenían acuerdos que mantenían la paz entre ambas naciones, donde se daba los límites de cada país, se encontraban los límites territoriales de cada país. Prueba de ello, durante el punto de este capítulo haré mención de algunos de estos. Primero hablemos del Tratado Internacional Bryan-Kellogg, firmado el 27 de agosto de 1928 en París, Francia, por el ministro de Asuntos Interiores francés, Astride, y el ministro de Estado, Frank B. Kellogg, de Estados Unidos. En este acuerdo firmado se da inicio a que los 15 estados signatarios no podían intervenir a base de la guerra a los conflictos internacionales. Este fue precursor del artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, en donde se hace prohibición absoluta del uso de la fuerza. Pero ahora sí hablaremos del tratado más importante en este punto, el Tratado Salomón-Lozano, que se firmó en 1922. Por parte de Perú lo hizo Alberto Salomón y por parte de Colombia lo hizo Francisco Lozano. Este se firmó el 24 de marzo en Lima, Perú. En este tratado se acuerdan ya por fin las divisiones territoriales entre ambos países. Por su parte, Perú recibió desde la derecha del río Putumayo hasta el oriente del río Coimbe, así como el enconamiento entre la frontera de Colombia y Ecuador en el río Putumayo y el río Napo. En cambio, Colombia recibió desde la derecha del río Yaguas hasta la izquierda del río Atacuari. Y así llegó a su frontera con Brasil, en Tahuatinga, el río Putumayo. Este acuerdo por fin dio solución a estos conflictos, de manera irrevocable, o sea que los territorios ya no se podían pelear, por así decirlo. Sin embargo,
no se consideró a la población histórica de Leticia, que con esto llevó a que las masas populares de esa población tuvieran que debatirse si aceptar o no el acuerdo número 10 de este tratado, que dice que se da la conversión a la nacionalidad colombiana. Esto no gustó mucho a la población y lo que hizo fue iniciar una revuelta por la misma población y tomar a la fuerza el territorio de Leticia y así dar inicio a la guerra. Muchas gracias. Profesor y compañeros, a continuación les voy a hablar acerca de las relaciones posguerra. En un tiempo muy corto, después de la guerra entre Perú y Colombia, aún no se podía ver relaciones bilaterales entre ambos países. Esta situación variaría en la segunda mitad de la década del 80, cuando se celebraría el Plan de Acción Bilateral en la cuenca del río Putumayo y el Plan de Desarrollo Integral Bilateral de Poblaciones Fronterizas el 24 de abril de 1988. Estos dos planes fueron celebrados entre el mandatario peruano Alan García y el mandatario colombiano Virgilio Barco. Gracias a este encuentro se dio el primer diálogo presidencial sostenido entre ambos países después de 46 años. Y bueno, al mismo tiempo, este encuentro adquiere una importancia sin precedentes en las relaciones peruano-colombianas, porque permitió la suscripción de planes que orientaron y dieron una nueva dinámica a las relaciones bilaterales. Posteriormente, García y Barco se reunieron en Bogotá el 23 y el 24 de mayo de 1989, así suscribiendo varios convenios como el de telecomunicaciones entre las empresas de Entel Perú y Telecom, como también un convenio para la preservación y protección de bienes históricos, culturales y arqueológicos. Y por último, el convenio entre Petroperú y Ecopetrol para la exploración conjunta de las zonas fronterizas. Entre los factores que contribuyeron a este acercamiento entre el Perú y Colombia destacan la toma de conciencia de los países de la región por tal necesidad de integrarse y establecer mecanismos de cooperación regionales, como también el incremento de sus niveles de comercio. Sin embargo, no obstante el importante avance que significaron estos encuentros presidenciales y los acuerdos suscritos posteriormente, es recién en las últimas 2 décadas que las relaciones entre el Perú y Colombia alcanzan un nivel de entendimiento político y diplomático. Y esto se debe precisar que es por el buen nivel de entendimiento político y diplomático entre Perú y Colombia logrado en los últimos años. Y esto ha sido posible por la perseverancia de esos valores e intereses comunes, pero también por una misma visión de desarrollo económico, político y social, que han sacado del marasmo a la relación bilateral para impulsar y robustecer esa unión de lazos entre Perú y Colombia. También se establecieron conjuntos de mecanismos de coordinación política para la buena marcha y seguimiento de la cooperación política y diplomática entre ambos países. Así, tenemos la Comisión de Vecindad e Integración Peruano-Colombia. Este es un mecanismo que fue establecido el 15 de febrero de 1994 entre el presidente Alberto Fujimori, el cual era de Perú, y el presidente colombiano César Gaviria, el cual, mediante un acta formal de constitución suscrita en Bogotá, se dio con el propósito de constituirse en el principal foro de concertación entre ambos países, destinado a promover proyectos, programas e iniciativas de interés que significaron mucho para ambos. Actualmente, Perú y Colombia tienen una relación cercana debido a sus grandes similitudes en materia económica, cultural, política y social, y las amplias oportunidades hacia el futuro para continuar la senda de una relación bilateral como pocos países la tienen en la región. Y en caso de 2 lugares cerca a la frontera, se cabe destacar que se llevan muy bien, como si fueran países hermanos,
ya que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar busca constantemente reafirmar la soberanía nacional y estrechar lazos de hermandad entre ambos países a través del mejoramiento de calidad de vida de los pobladores en ambas riberas de los ríos Putumayo y Amazonas, que sirven de límite entre los dos países. Cabe destacar que hace poco el canciller Óscar de Romaña sostuvo 2 reuniones con sus homólogos de Colombia y Tailandia, fortaleciendo la relación bilateral con estos países durante su gira en Estados Unidos. En el marco de la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el canciller dialogó con la vicepresidenta y el canciller de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, con quien acordó programar la realización del próximo gabinete binacional antes de fin de año, como muestra el interés común de ambos países por impulsar una agenda social para profundizar la integración fronteriza, luchar contra el COVID-19 y reactivar nuestras economías, promoviendo el comercio bilateral y las inversiones. De igual forma, la canciller colombiana coincidió en resaltar el buen estado de la relación con el Perú y extendió la invitación para que el presidente Pedro Castillo pueda visitar al país vecino en una próxima fecha por acordar. En un nuevo encuentro que tuvieron los presidentes, acordaron reactivar también la combinación binacional de la frontera, con la que compartirían información de inteligencia que ayudara a definir estrategias comunes en la lucha contra el crimen transnacional, como el tráfico ilegal de minerales, de fauna y flora que se dan en nuestros países. Una mente poderosa es la que sabe que su percepción de la realidad es ilusoria y se esfuerza por conocer la verdad. ¿No les pasa que están leyendo un texto histórico, tratando de comprender un proceso histórico y de la nada se preguntan cuál será el verdadero enfoque del autor sobre aquel proceso histórico? O, si bien lo tenemos entendido en muchas ocasiones, muchos autores presentan sesgos en sus textos históricos. Estos dificultan el entendimiento de los procesos históricos. Por lo tanto, ¿en qué medida la objetividad afecta los enfoques, los métodos, las perspectivas sobre un proceso histórico? Un gusto, profesor, un gusto, compañeros. Mi nombre es Jackson Paul Chanchari Curitima y en esta oportunidad les voy a explicar los diferentes enfoques sobre el conflicto de Leticia en los textos históricos. Se tiene en cuenta que Perú y Colombia se han enfrentado en 3 ocasiones, en 1828, en 1911 y en 1932, obviamente militarmente hablando. El contenido historiográfico ha abarcado de distintos ángulos cada uno de estos procesos históricos. Sin embargo, como comúnmente sucede con este tipo de temas, la objetividad e integridad no siempre están presentes. Por lo tanto, ¿desde qué enfoques abarcan los investigadores la guerra colombo-peruana? La guerra colombo-peruana ha sido foco de investigaciones desde finales de los años 1950 hasta la actualidad. En este contexto se han identificado múltiples textos históricos como libros, ensayos y monografías sobre el tema, las cuales fueron publicadas en Perú, en Colombia, Estados Unidos, etc. Según Camacho 2016, estos textos se pueden clasificar en 3 grupos de acuerdo con los autores y sus maneras de abordar el asunto. En primer lugar, textos históricos en función de problemas diplomáticos y políticos. Este enfoque se basa en explicar con todo detalle las negociaciones diplomáticas que condujeron al enfrentamiento en mayo de 1933. Este enfoque muestra poca preocupación por explicar la manera en que los líderes políticos lidiaron con las repercusiones socioeconómicas de la guerra. Para estos autores, la esencia del conflicto colombo-peruano consistía en narrar la historia diplomática de cada país o la historia de la determinación de sus fronteras. Aunque las fuentes utilizadas en estas investigaciones fueron siempre extensas y concretas, y las bases documentales más utilizadas fueron las nacionales y extranjeras,
lo cual facilitó la comparación de perspectivas sobre el conflicto. Sin embargo, su enfoque estuvo sesgado desmesuradamente en los diplomáticos y políticos de alto rango, dejando de lado a los verdaderos protagonistas, los cuales fueron los civiles y los militares. Es decir, no hubo explicación suficiente de lo que sucedió en los ríos y selvas de la Amazonía, puesto que en estas investigaciones se enfocan principalmente en Lima, Bogotá y Ginebra. Los autores más influyentes fueron Germán Cavelier en 1959 y Raimundo Rivas en 1963 en Colombia, Bryce Wood en 1966 en Estados Unidos y Jorge Basadre en 1968 en Perú. Asimismo, José Caicedo en 1974, Juan Bácula en 1988 y Alberto Donaido en 1955. A diferencia de Donaido, periodista de profesión, los demás investigadores fueron diplomáticos. El segundo grupo sintetiza los aspectos institucional-militar en los textos históricos escritos por militares y destinados preferiblemente, pero no exclusivamente, a un público militar. Estas investigaciones fueron realizadas por oficiales de las Fuerzas Armadas de los bandos en cuestión y publicadas con apoyo de los ministerios de defensa de ambos países. Obviamente, estos escritos fueron redactados después de ser retirados de sus puestos. El objetivo principal fue narrar el desarrollo de las operaciones más preponderantes, como también analizar los inconvenientes en las expediciones militares, tales como el transporte, la comunicación, el funcionamiento de los recursos aéreos, navales y la unión ciudadana. Sin embargo, el problema de base de la historiografía institucional militar fue el poco empirismo en la investigación que tenían los militares historiadores. No hubo claridad en las problemáticas históricas y no hubo fineza en el análisis y en la presentación de evidencias. Probablemente las fortalezas de estas historias se deben a la cantidad de material fotográfico y cartográfico que utilizaron en sus investigaciones, las cuales sirvieron para detallar mejor los hechos narrados sobre sus bases geográficas y materiales. A pesar de los grandes esfuerzos de estos investigadores, el enfoque institucional militar tampoco logró explicar detalladamente lo que sucedió en el campo de batalla. De los muchos textos se puede destacar la historia oficial peruana escrita por el peruano José Zárate en 1965, el cual fue oficial del ejército, y en Colombia el artículo de Guillermo Plazas en 1957, quien fue coronel del ejército de ese país. Y por último, cabe resaltar la importancia de la colección de artículos dirigida por el general Álvaro Valencia Tovar en 1994. Por último, el tercer grupo corresponde a las monografías presentadas al concurso de historia lanzado por el Ministerio de Defensa de Colombia, con el fin de conmemorar 70 años de la firma de la paz en Río de Janeiro en 1934. Los trabajos de este grupo son los más actuales, exponen la importancia del Ministerio de Defensa en la exaltación de los intereses por el conflicto en Colombia y en la actualización de la historiografía, imposibilitando la explicación objetiva de los hechos. Hasta donde sabemos, a diferencia de Colombia, los historiadores peruanos han perdido el interés por conocer a Leticia a final del siglo XX. Cada trabajo monográfico está orientado a problemas específicos, ya sean los controles de sanidad, rol de las fuerzas navales, financiación del conflicto y la participación de las mujeres. Los médicos marineros, civiles de provincia y mujeres, quienes donaron sus perlas más hermosas de matrimonio, se convierten en protagonistas de la guerra. A diferencia de los dos grupos anteriores de historiadores, este grupo es realmente heterogéneo, pues podemos identificar a un oficial retirado de la Armada, un antiguo ministro, varios historiadores, lo cual ayuda a identificar la variedad de perspectivas. A diferencia de los grupos anteriores, este grupo presenta una amplia variedad de fuentes principales, fuentes primarias, archivos militares y civiles, prensa, memorias, informes oficiales, etc. No obstante, los análisis no están sistematizados, porque en el transcurso de la lectura surgen muchas interrogantes sobre cómo realmente se desarrolló la guerra, pero no encontramos respuesta alguna. De los muchos autores
podemos destacar los textos históricos de Hugo Sotomayor en 1994, Enrique Román 1994, Reynel Salas 1994, Juan Camilo Restrepo y Luis Betancourt 1994. En síntesis, son distintos los enfoques que utilizan los investigadores en sus textos históricos para entender la guerra colombo-peruana. Estos nos permiten entender los sucesos de diferentes perspectivas. Sin embargo, al mismo tiempo dificultan el entendimiento de las mismas, debido a que las explicaciones pueden llegar a ser incompletas e inconexas, las cuales dificultan el entendimiento en sí de los procesos históricos. Durante los años 30 del siglo XX, la prensa constituyó la forma de dar a conocer la realidad mundial. En ese sentido, la prensa venezolana permitió a sus lectores saber un poco más acerca de la guerra que afrontaba Perú y Colombia en los años 1932 a 1934. A partir de ello, se provocó el interés por dar a conocer la situación de el rompimiento tanto de la paz como las buenas acciones entre las naciones hermanas. A partir de ello, también empezó con la continuación del recojo de armas bélicas para resolver las disputas que tenían ambos países por el tan preciado territorio de Leticia. En este estudio iniciado en 1932 de la guerra, se dio a conocer la noción que cada país tenía acerca del término de este conflicto, especialmente Colombia, quien para este significaba una revancha que tenía anteriormente en el conflicto de Pedrada en 1911. En cuanto a Perú, ¿qué significó para ellos? Para ellos, o para nosotros, era más bien la visión del proto-nacionalismo popular, el cual fue vinculado por Hobsbawm. A partir de ello se llevó a una guerra centrada, ya que se sentía la pérdida territorial. Asimismo, con la exaltación del nacionalismo, contribuyó a que cada tribuna periodística de cada nación ayudara con el sentimiento de querer contribuir bélicamente a los ciudadanos de cada país. Tan grande era el furor de ver una guerra aproximándose mediante los diarios nacionales que hasta el hombre común quiso apoyar la causa, dando donativos para la compra de armamento y equipos bélicos. Por otro lado, la histórica población de Leticia no pudo responder con la invasión sin el debido apoyo de intereses externos. El seguimiento que realizaban los ciudadanos de ambas naciones del conflicto condujo a que las mujeres colombianas solicitaron una gigantesca manifestación hacia el Ministerio de Guerra. ¿Por qué? Porque ellos querían apoyar de forma en que querían ser las enfermeras. Asimismo, mientras que los peruanos, que de elevada posición económica. Por otro lado, el seguimiento que realizaban cada ciudadano de cada país en el conflicto ocasionó a que las mujeres colombianas solicitaran una gigantesca manifestación hacia el Ministerio de Guerra, la instrucción para colaborar como enfermeras, mientras que los peruanos con una fuerte economía colaboraron. Por otro lado, el seguimiento que realizaban los ciudadanos de ambas naciones en el conflicto condujo a que las mujeres de Colombia solicitaran una gigantesca manifestación hacia el Ministerio de Guerra, las instrucciones para colaborar como enfermeras. Por otro lado, los peruanos de elevada posición económica realizaron aportaciones personales con el fin de contribuir a la compra de equipos, pertrechos, materiales bélicos, los cuales desfilaron en la frontera colombo-peruana a partir de 1933. La preparación del componente militar no fue una cuestión que se dejara para el último momento. El endeudamiento de cada uno de esos países da cuenta de ello. Colombia decidió invertir en equipos, bases e incluso en vialidad. Para el 16 de enero de 1933, el gobierno colombiano tenía 8.000 trabajadores de obreros trabajando en una carretera del sur de 670 kilómetros lineales. Además, la modernización del arsenal militar de los colombianos permitió la incorporación de equipos de última generación, los cuales garantizarían un buen triunfo ante su adversario.